Buenas noches nuevamente. Vamos a empezar el video de esta semana con la parte de teoría que nos tocaba, que es la parte de introducción a funciones y ver algunos conceptos más que tienen que ver con la programación orientada a objetos, como el encapsulamiento y polimorfismo. Pero bueno, antes que eso, un poco ver. No he corregido todos los trabajos prácticos, realmente he corregido algunos, nomás unos pocos. Voy a esta semana corregir el resto. Yo creo que bueno, que probablemente tengamos, bueno, el trabajo práctico número 9 que viene después, obviamente la semana que viene con un poco a completar la parte práctica ya de lo que sería la materia de la unidad 3, lo último que vamos a ver. Creo tal vez posiblemente que voy a hacer un trabajo práctico número 10, como para que, bueno, dependiendo un poco cómo vayan las correcciones del trabajo práctico 8 y, y bueno, y un poco el 9, yo creo que voy a hacer un trabajo práctico número 10, posiblemente sea esta semana, así que lo que sería el trabajo final tal vez se correría una semana, porque bueno, realmente es muy posible que no volvamos al instituto. Por lo cual estas 3 semanas o 4 semanas planificadas de preparación de trabajo final tiene sentido cuando, el, em, cuando el trabajo a resolver es complejo en grupo, que podemos ir al laboratorio y demás. Pero si va a ser de forma individual, tal vez ya no sea tan necesario. Entonces, bien, para empezar, primero el trabajo práctico número 8. Los primeros dos ejercicios eran básicamente definir una clase. En el primer caso, la clase ventilador, y en un segundo caso, la clase aire acondicionado. Algo muy sencillo que bueno, eh, que hice como para poder resolver esto es básicamente porque uno se le puede ocurrir cuando tiene que definir una clase del mundo real de algo que conoce, bueno, por un auto sale un poco más natural, tal vez. Pero bueno, si queremos ahondar más en detalles del auto, tal vez tengamos que investigar un poco más de los componentes, dependiendo de cómo lo queramos profundizar. Y así claramente con todos los elementos que queramos hacer. Entonces, una opción realmente recomendable por ahí, cuando tengan que hacer algo como por este estilo, es realmente buscarlo. Yo, bueno, por ejemplo, lo podemos buscar en una página como puede ser el Garbarino, como puede ser cualquier otra. Y en estas páginas, bueno, para los que alguna vez han comprado online algún electrodoméstico bueno, o han buscado y han comparado precios y demás. Fíjense que todas estas páginas de, bueno, puede ser Garbarino, Mercado Libre, bueno, Frávega, Musimundo, la que quieran, por lo general, las características propias de este electrodoméstico, por ejemplo, que estamos buscando, o si puede ser un auto, si puede ser, por ejemplo, podríamos buscar en de ruedas, por ejemplo, eh, podríamos buscar algún auto, eh, bueno, realmente cualquiera, el primero que aparezca. Eh, por ejemplo, este Fiat Punto. Y fíjense que, bueno, en la parte de equipamiento un poco podemos ver algunas características del auto, pero también los datos del vehículo, por ejemplo, el año, el combustible, el tipo de combustible, kilometraje. Eh, bueno, y algunas cosas extras, digamos, si tiene alarma, qué tipo de frenos, etcétera. Entonces, como ninguno es experto en todo, eh, cuando tengan que encarar un problema como este tipo, la forma más fácil, yo creo que tal vez algunos lo hicieron, pero bueno, tendría que revisar los prácticos para verlo. La forma más fácil es directamente buscarlo bueno, buscarlo realmente. Y es tan sencillo como, por ejemplo, una forma, se me ocurre, copiar esto. Vamos a hacerlo de vuelta. Eh,
y que esas sean las características. Copié algo del trabajo. Que esas sean las características realmente de mi objeto. Obviamente borrando las marcas particulares. Entonces, bueno, me quedo con marca, me quedo con tipo de ventilador, me quedo con velocidades, me quedo con el material de las aspas, por ejemplo, la forma de la base, bueno, soporte extensible, cabezal oxidante, modelo, potencia, bueno, se entiende, ¿no? O sea, me quedo con esas características y lo único que tengo que pensar ahora es, ok, bueno, ¿de qué tipo será esta característica? Bueno, la marca claramente es cadena, tipo de ventilador, cadena, las velocidades, creo que era una cantidad, así que le pongo entero, material de las aspas, que era plástico, puede ser de otro material, supongo yo. Pero bueno, la forma de la base, que era redonda, lo pongo cadena, soporte extensible, creo que era sí o no, le pongo booleano, cabezal oscilante, creo que también era sí o no, le pongo booleano, modelo, la potencia es en watts, así que pongo un entero. Y fíjense que era tan sencillo como esto que en 2 minutos, o en 1 minuto, pude sacar rápidamente lo que serían las características de un ventilador. En su momento lo busqué creo que de otra página, así que por lo cual tiene algunas cosas más, otras cosas menos. Lo único distinto que por ahí hice o planteé es tener el concepto de velocidades como, bueno, como un poco más complejo. En lugar de decir la cantidad de velocidades, que por ahí es útil, digo, bueno, ok, tengo una cierta cantidad de velocidades que pueden ser 3. Entonces, por ejemplo, esta es la velocidad, puede ser la velocidad 1, que tiene, no sé, 1000 revoluciones por minuto. La velocidad número 2, que tiene, no sé, 2000 revoluciones por minuto. Y la velocidad número 3, que tiene 3000 revoluciones por minuto. Entonces, bueno, de alguna forma eso me da como cierta flexibilidad al ventilador para que tenga o más velocidades o distintas revoluciones por minuto. Pero bueno, fíjense que no es realmente un dato que por ahí me dan, o por ahí me dan o que tal vez tenga sentido. Pero bueno, eso depende de cómo cada uno lo haya pensado. Comentario que por ahí siempre se los hago, no sé si en todos los videos, pero bueno, generalmente lo sabía hacer, estoy casi seguro. Que bueno, estas resoluciones que yo después se las adjunto a cada una de las correcciones, o lo que tienen después también en el Drive como parte pública, digamos al link de Drive que tienen, que les he compartido. Ups. Que esta carpeta pública todos tienen, básicamente todos tienen acceso, está totalmente público, se entra con una cuenta anónima, con un browser anónimo es lo que van a ver, pero bueno, esa unidad 3, no recuerdo todavía si he subido la resolución, todavía no, bueno, ni siquiera el práctico, pero bueno, ya ahora lo subo. Pero bueno, es donde también van a encontrar las resoluciones. Un comentario aparte que algunos me dijeron que tuvieron problemas con el sitio, y es verdad, el domingo estuvo con unos problemas del certificado SSL, por lo cual había forma de entrar a la página, pero bueno, tenían que entrar a la parte avanzada y bueno, y poder entrar. Eso ya lo solucionaron al día de hoy. Arreglaron el tema del certificado, supongo yo que lo hicieron entre el lunes en la mañana y el lunes a la tarde probablemente, por lo cual el certificado ya al día de hoy es válido. Pero bueno, expira el 18 de octubre, así que bueno, probablemente el 18 de octubre, si no lo han renovado para ese entonces, va a volver a fallar. Bueno, más allá de eso, volviendo un poco
un poco el tema este de lo que les comentaba, que esta resolución es una resolución propuesta por mí, lo cual no quiere decir que sea perfecta, pero bueno, más o menos debería estar acorde. Y la manera de corregir es si más o menos lo han conceptualizado de la manera correcta. Si por ejemplo no pusieron velocidades o no pusieron ni marca ni modelo, no sé, le pusieron, qué sé yo, solamente color y qué sé yo, y si hace movimientos laterales, bueno, claramente iba a estar mal. Pero bueno, si más o menos se han guiado por esas páginas, más o menos el ventilador que tiene en su casa lo ven y piensan y los traen y los pueden llevar a una clase, debería estar en general relativamente bien y simple. Mismo caso para el aire acondicionado, ¿no? O sea, exactamente lo mismo, así que no voy a andar en más detalle al respecto. Bien. Con respecto al último ejercicio, que era definir las clases necesarias, tienen que pensar eso, ¿no? De un taller de reparación de electrodomésticos, que obviamente tiene empleados, como dice acá. Bueno, no dice que tiene empleados, pero bueno. Ah, sí, perdón. Que se tiene que registrar el empleado, la reparación, los electrodomésticos y los clientes y el pago. Entonces fíjense que ya solo, como les comentaba, van saliendo las clases con el enunciado. Hay un detalle que por lo menos los pocos que he corregido, solamente uno o dos, han tenido en cuenta. Fíjense que cuando digo que tienen que tener en cuenta un límite de 5 clases de electrodomésticos, no quiere decir que la cantidad de clases totales tiene que ser 5, sino lo que estoy diciendo es que la cantidad de electrodomésticos a considerar tienen que ser 5. ¿Esto es por qué? Porque claramente un taller de reparación de electrodomésticos van a ser no 5, van a ser cientos de electrodomésticos que reparan. Entre, no sé, distintos televisores, distintos tipos de televisores, distintos tipos de ventiladores, distintos tipos de aire acondicionado. Entonces, bueno, distintos tipos de microondas, hornos eléctricos. Con una sola clase yo no puedo, por ejemplo, si vamos a tomar el caso particular del televisor, yo con una sola clase no podría representar todo el universo de televisores, porque realmente las características son muy distintas. Por ahí necesitaría tal vez, vamos a pensar rápidamente, tal vez 2 o 3 clases para poder representar eso, ¿no? Esas distintas características. Seguramente el Smart TV será como toda una familia de televisores, los que no sean Smart TV será otras, pero también tengo plasmas, tengo LEDs, que por ahí tienen diversas características. Tengo también, bueno, televisores a tubo que son más antiguos, pero existen y claramente se reparan con otras características muy distintas. Entonces sí, entre todos esos televisores seguramente tengo características similares, pero bueno, probablemente el televisor sea una superclase y después tendré subclases tal vez con los televisores, por ejemplo, no sé, LED por un lado o Smart por otro lado, plasma, los de tubo, no sé, probablemente habrá de otro tipo también, pero bueno, realmente como es algo que no conozco tan al detalle, no podría asegurar, pero bueno, lo que quiero decir es que hay cientos de electrodomésticos y no sé si habrá cientos de clases, probablemente no, pero tal vez haya por lo menos, no sé, 30, 50 clases seguro. Entonces la idea de solamente concentrarse en 5 clases de electrodomésticos era poder definir 5 tipos de electrodomésticos. Y si ustedes se ponen a pensar un segundo, claramente en los 2 primeros ejercicios ya tienen 2, ventilador y aire acondicionado. Lo que tenían que hacer es, bueno, a esas 2 que ya tenían, agregar otras 3 más. Eso hubiera sido lo más sencillo. No pongo acá las características porque, bueno, de alguna manera ya se las dije o ya les enseñé cómo hacerlo, para no perder tiempo, la verdad, en hacerlo, porque es bastante sencillo como vieron. Entonces, bueno, yo agregué 3 clases más, me quedé con la de ventilador y el aire acondicionado y 3 clases más, como puede ser el televisor, microondas o el reproductor de TV. Podría ser televisor LED o clase de televisor, podría ser una superclase. Y podría haber hecho como les mencionaba, no sé, televisor LED que extiende televisor.
Pero bueno, por ahí el caso del televisor puede ser un poco más complejo. Pero bueno, no es el nivel de profundidad que tampoco pido, que sea perfecto, pero bueno, tenían que definir sí o sí 5 clases de electrodomésticos, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ahora bien, hay ciertas clases que ya las tenían en los ejemplos, como ya les había mencionado y se los remarqué en el video anterior, que iban a haber clases que iban a ser comunes o generalmente comunes entre todos los sistemas. Entonces, bueno, que podían tomar como de alguna manera de referencia. Entonces, bueno, en ese caso está la clase persona. Esto un poco más específico, pero bueno, hice una clase de dirección que tiene como más en detalle un poco el número, la calle, el departamento, etc. Hice, bueno, claramente el enunciado también pide al empleado. Entonces, bueno, vamos a tener ese empleado, ese cliente que extiende a esa persona, pero eso ya lo tenían en los ejemplos, por lo cual no había mucho más que pensar realmente, o sea, no... Los ejemplos que le había dado eran como bastante similares a esto. La única parte que por ahí era un poco distinta, y obviamente siempre va a haber una parte que es distinta, que es específico al problema, es la parte de los electrodomésticos y la parte de la reparación. Entonces en sí hay solamente por ahí dos clases que son las distintas, por así decirlo, o las diferentes en este sistema o en esta diagrama de clase para este sistema, en este ejemplo, este ejercicio, que es la clase reparación, que es de alguna forma la que va a relacionar qué electrodoméstico estoy queriendo reparar, quién es el cliente, que es el dueño de ese electrodoméstico, quién es el empleado que lo está reparando, cuál es la fecha de ingreso, cuál es la fecha de salida, cómo lo paga y bueno, y esto puede ser el detalle de esa reparación. Y bueno, ya con esta clase de reparación puedo de alguna manera abstraer el concepto de esa reparación. Eh, Hay cosas que no se están modelando, como puede ser, por ejemplo, la factura, si le hago una factura. Eh, Realmente no se me ocurre cuál otra. Pero bueno, si le estoy dando una factura o no, bueno, por ahí de la factura es poco más... es siempre similar. O sea, no... Lo que quiero decir es, si facturo o no, o cómo lo pago, por ejemplo, realmente no depende del problema. A ver si me explico. Si ustedes veían o recuerdan los ejemplos anteriores, estaba el ejemplo de, no sé, de comprar estas entradas online para un show. Fíjense que la forma de pago realmente no importa el problema. O sea, no importa si es un taller de reparación, no importa si son entradas online que compro, no importa si, no sé, si es una tienda que vende productos online, si es, no sé, un taller de autos y tengo que pagar, realmente no importa la forma de pago. O sea, para todos esos casos, la forma de pago eh, no depende si es un taller de auto, un taller mecánico de autos, un taller de electrodoméstico de reparación o una venta de entradas online. Realmente no depende de eso. Entonces como que esto siempre puede ser igual, digamos. Esto no es lo que va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es básicamente esta clase de reparación y cómo yo modele la parte electrodoméstico. Piensa que ni siquiera la parte de empleado es tampoco particular este problema, porque este empleado que yo defino acá podría servir para, bueno, para un sistema también, no sé, por ejemplo, de, como les decía, reparación, o sea, un taller de autos, de reparación de autos. Si yo defino el empleado así, también serviría, básicamente. Por ahí el tema de la matrícula es poco polémico. Pero el medio de matrícula podría ser algo llamado especialidad, que tiene más sentido. Pero bueno, ese empleado le puedo dar un número y le puedo dar una especialidad. Y después lo agrego una clase más, que bueno, obviamente yo por ahí lo trato de hacer lo más completo posible, no en el sentido de que
de que si ustedes no lo hacen con esta completitud, no van a tener un 10. Ya hay algunos que han sacado un 10, pero es por cómo han abstraído el problema que esté representado de la forma correcta o realmente las cosas que pido. Sino como para mostrarles a ustedes, bueno, lo más completo posible como para ustedes tener de guía también. Entonces, bueno, definí algo llamado como por ejemplo taller, que no era necesario porque tampoco lo mencionaba el enunciado, por lo cual esto sería la parte, un poco la parte extra. Pero fíjense que un taller tiene un nombre, una dirección, un conjunto de empleados y un taller tiene a lo largo de su historia un conjunto de reparaciones, digamos. Entonces, bueno, posiblemente este taller podría también registrar por separado también, por ejemplo, los clientes. Entonces, bueno, esto ya es como más opcional. ¿Por qué registrar los clientes? Porque, por ejemplo, ¿para qué me serviría registrar a los clientes? Y ahora esto como un poco más afuera de la materia, sino algo que no van a hacer, pero piensen que, por ejemplo, un taller que hace reparación de electrodomésticos. Se me ocurre, por ejemplo, que al principio de temporada de verano podrían enviar a sus clientes una promoción de, por ejemplo, no sé, de limpieza de ventiladores. O, por ejemplo, también a principio de temporada, no antes del verano o a principio de la primavera o a mitad de la primavera, se puede enviar una promoción también de, por ejemplo, no sé, de revisión y control o de rellenado de gas de aire acondicionado. Se puede mandar una promoción, por ejemplo, de... eh, bueno, estaba pensando en las estufas, pero si no es una estufa eléctrica, pero bueno, puede ser de las estufas eléctricas, no sé, de revisión, alguna promoción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si vos como taller tenés una base de clientes, vos le podés enviar promociones, digamos, de cosas y, y poder de alguna forma generar un tipo de relación o de confianza con tu cliente al ofrecerle promociones. Hay algo que se llama engagement. El engagement es eso, es como tener, o sea, como agarrarse el cliente o tenerlo agarrado el cliente, de que esté como de una forma compenetrado, digamos, con tu negocio. Obviamente, si uno se va al taller del barrio, por ahí la gente del barrio, digamos, la confianza que tiene con el reparador. Pero si nos vamos a un taller de reparación de electrodomésticos un poco más grande, o ciertas cadenas de reparaciones, o por ejemplo hay ciertas casas o talleres, digamos, de electrodomésticos que reparan marcas oficiales. Por ejemplo, hay talleres que reparan, no sé, solo Samsung, no sé, Philips y Electrolux y Whirlpool. Entonces, bueno, esas casas de electrodomésticos son cadenas de, digamos, de electrodomésticos, de reparación de electrodomésticos, son casas grandes que tienen mucha afluencia, digamos, de clientes. Entonces, bueno, poder generar como esa relación y tener esa base de datos como para poder hacer ese engagement con el cliente, es de alguna forma mantener el cliente y bueno, obviamente generar ingresos, que es lo que una empresa realmente quiere, generar ingresos. Entonces, bueno, esto de alguna forma era como más o menos se planteaba. Lo otro que vi en algunos ejemplos es que respeten la sintaxis como hemos venido haciendo en la unidad 2. Si la sintaxis es que yo tengo que escribir clase, el nombre de la clase, la palabra extiende y persona, y acá va a la izquierda primero va el tipo de dato y después el nombre de la característica que yo quiero representar en esta clase, es de esta forma y no es de otra. No es si yo quiero escribir, no sé, especialidad cadena o no sé, un asterisco o un numeral, en realidad un punto. Especialidad igual cadena o no sé, guión medio. La especialidad es una cadena. Aprendan a respetar. Esto está bueno. Bueno, como sea, no importa. Aprendan a respetar lo que la sintaxis realmente pide. Si pide que sea de esta forma, respétenla de esta forma. No estoy bajando puntos ahora, pero lo voy a empezar a hacer
en los prácticos que siguen y claramente en la teoría, perdón, claramente en los parciales y en lo que sería el recuperatorio global, porque tienen que respetar cómo se debe escribir. Porque si después en otro lenguaje que no sea este pseudo lenguaje definido con la materia, eh, lo definen de cualquier forma, va a funcionar mal, digamos. O su lenguaje o no va a compilar, perdón, o no va a ser interpretado correctamente cuando se ejecute. Entonces, aprendan a seguir las reglas que el lenguaje está pidiendo. Y este pseudo lenguaje pide estas reglas, que son claramente las que están definidas en el documento, bueno, primero en el primer video que vimos de la unidad 3, pero también, bueno, en el documento que les compartí, digamos, en su momento. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, bien, visto un poco esto, vamos a ver el último concepto, que son funciones, y que realmente no agrega un par de conceptos nuevos, pero realmente no cambia lo que ya hemos venido viendo o lo que ya hemos visto en la unidad 2, para ser más específico. Entonces, vamos a empezar un poco lo que sería esta parte de introducción a funciones. Si recuerdan, en el primer video de esta unidad 3, lo que vimos fue esta introducción a objeto, ¿no? Esta abstracción de un objeto del mundo real, para después luego ser definido como una clase. A donde, como les mencionaba, bueno, este objeto en el mundo real tiene ciertas características. Entonces este auto tiene ciertas características, tiene este color, este motor, este modelo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ser repetitivo. Y que habíamos dicho que tiene ciertas funcionalidades, pero que le íbamos a ir más adelante. Bueno, ese más adelante llega ahora. Entonces, estas funcionalidades del auto se refiere, digamos, a qué es lo que puede hacer el auto. Entonces, bueno, si ustedes se ponen a pensar cuáles son esas funcionalidades del auto, básicamente, bueno, puede ser acelerar, frenar, doblar, que no tiene que ver el cómo lo hace, porque por ahí el cómo lo hace, digo, esta combustión interna, etcétera, etcétera, cuando arranca, o por ahí, digamos, cómo funciona, no sé, el embrague, o cómo funciona, no sé, el acelerador, realmente, o la caja de cambio, realmente no nos importa cómo lo hace el auto. Lo que nos interesa saber es qué es lo que hace, sin importar el cómo lo hace. En esa parte quiero ser bastante específico. Entonces, la funcionalidad es, ok, ¿qué puede hacer este auto? El aire acondicionado, ok, ¿qué puede hacer? Y bueno, nos puede básicamente, no sé si decir enfriar, pero bueno, puede hacer una regulación de la temperatura, una regulación de la temperatura. Y el aire acondicionado también básicamente tiene un termostato que básicamente mide la temperatura. Entonces, la temperatura del ambiente para poder ir regulando los grados o los grados en realidad va regulando la potencia a la que funciona, que básicamente es un cálculo que hace, digamos, de acuerdo a cuando ustedes ponen un aire a 20 realmente no es que está largando un aire a 20, sino que bueno, está funcionando por un tiempo determinado. Entonces, de acuerdo a las frío-calorías del aire acondicionado, en este ejemplo particular, si es de 3000 o 3500, por ejemplo, o 5000, calcula que de acuerdo, bueno, a la superficie que tiene que tener este aire, acuérdense que bueno, no sé si acuérdense, pero si no sabían, los aire acondicionados, dependiendo de las frío-calorías, dependiendo de la superficie, digamos, que lo puede usar. Si es un aire chico, superficie chica. Un aire más grande, la superficie será más grande, pero bueno. Básicamente lo que hace es eso, bueno, va midiendo la temperatura y va regulando a la potencia a la que va funcionando, digamos. Y después lo que me muestra que si son 20 grados, 18 grados, 17 grados, en realidad es como un cálculo de esa potencia. No es realmente que está tirando aire a 17 grados, o sea, es como que lo va regulando, de acuerdo a la potencia. Con las estufas con termostato pasa realmente similar, digamos. Trata de mantener la temperatura del ambiente
al número que yo le estoy poniendo. Entonces, si yo le pongo, no sé, al aire acondicionado 20 grados o a la estufa le pongo con termostato, ¿no?, 30 grados, bueno, funcionará la potencia. Por ejemplo, la estufa subirá el consumo de gas para poder tratar de regular la temperatura del ambiente a esos, qué sé yo, 30 grados, que es bastante, pero bueno, 20 grados, 25 grados, no sé, 22 grados. Y el aire acondicionado lo tratará de regular a 20, 22 grados. Pero bueno, más allá de eso es, ok, no me importa cómo lo hace, que es lo que yo acabo de explicar. Lo que me importa es qué es lo que hace. Entonces, en el caso de la estufa y el aire acondicionado, podemos decir que los dos tienen la misma funcionalidad, que básicamente es subir la temperatura o bajar la temperatura. Eh, o por ahí más en el caso del aire acondicionado, si es frío o calor, bueno, tendrá el subir y el bajar la temperatura. En el caso de la estufa, probablemente sea solamente subir la temperatura. Bien, ahora que entiendo, o espero yo que entiendan, qué es lo que es la funcionalidad de un objeto del mundo real, o ustedes mismos se ponen a pensar, bueno, ¿qué funcionalidades tienen ustedes? Bueno, yo por ejemplo ahora estoy usando la funcionalidad de hablar. Que no importa cómo lo hago, no importa, no sé, que estoy, no sé, haciendo, moviendo la lengua y haciendo vibrar, no sé, el aire, etcétera. Lo que importa, no sé, a nadie le importa cómo lo hago. Lo que importa es qué es lo que estoy haciendo. Ahora, ese qué estoy haciendo o esa funcionalidad eh, en programación orientada a objetos se llama función. Que es como bastante, un poco bastante similar a, bueno, un nombre bastante cercano a funcionalidad, ¿no? O sea, funcionalidad viene, o función viene de esa funcionalidad. Y esta funcionalidad, más allá de que es un concepto nuevo de la programación orientada a objetos, no es un concepto nuevo para ustedes de lo que sería algorítmicamente hablando. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque una función tiene tres cosas que ustedes ya las saben y ya la han visto, que tiene una entrada, un proceso y una salida. En toda la unidad 2 y en parte de la 1, si mal no recuerdo, o solamente fue unidad 2, eh, estuvimos viendo programas que tenían una entrada, un proceso y una salida. Y el primer algoritmo que vimos, que fue, o estos algoritmos, digamos, expresados en lenguaje natural, que fueron, por ejemplo, no sé, cómo se preparan unos fideos o cómo se hace el desayuno, que definíamos una entrada, no sé, qué sé yo, pan rebanado, café molido, cafetera y, no sé, y el agua y una taza, esa sería la entrada, el proceso, bueno, no sé, poner la cafetera, el café, lo que sea, sale el café, pongo las tostadas, sale el tostador, bueno, la salida que lo que es el desayuno. Bueno, desde ese momento que vimos hace como 6 meses, o por ahí un poco menos, 5 meses, ese algoritmo de forma expresado en un lenguaje natural que era entrada, proceso y salida, fíjense que hemos seguido viendo lo mismo, solamente que definiendo una sintaxis particular para poder expresarlo eh, yendo de un lenguaje natural hasta un pseudo lenguaje y lo que va a terminar siendo en unas semanas en un lenguaje de programación como Python. Entonces, algo que empezamos viendo, expresándolo de forma natural, lo pasamos a pseudo lenguaje como ahora y lo que hemos visto en la unidad 2 para después terminar pasándolo a un lenguaje de programación. Pero el concepto sigue siendo lo mismo, una entrada, un proceso y una salida. La pregunta o lo que hay que resolver es, bueno, ok, ¿qué sintaxis usa ahora para poder definir esa entrada, ese proceso y esa salida? Y acá viene la parte como más sencilla, entre comillas. Primero que nada, para poder aclarar, el proceso es realmente lo que ya hemos visto en la unidad 2 o la misma sintaxis que hemos usado en la unidad 2. Por lo cual para la parte del proceso realmente no van a tener que incorporar ningún concepto nuevo. Es exactamente lo mismo que ya han visto. Lo único diferente es, bueno, cómo van a expresar ahora esa entrada y cómo van a expresar ahora esa salida. En la unidad 2, ustedes expresaban esa entrada definiendo lo que eran las constantes y las variables. Ponían la palabra, variables, dos puntos, expresaban el tipo, expresaban el nombre de la variable y en la salida lo que hacían era mostrar
siempre era mostrar resultado, mostrar suma, mostrar contador, mostrar arreglos, mostrar esta cadena. Entonces lo que va a hacer ahora es, bueno, vamos a cambiar esa forma de entrada y esa forma de salida. Vamos a empezar con lo más fácil. Ahora en lugar de escribir mostrar, tienen que escribir devolver. Y en lugar de definir en nuestra entrada, por ejemplo, que era, nosotros poníamos, bueno, leer variables o leer arreglo o leer número o leer lo que fuese, matriz, no sé lo que sea, lo que van a hacer ahora es definir esa entrada en básicamente en lo que serían unos paréntesis. Que esto en realidad, si vamos un paso más adelante de lo que estamos viendo, ahora nuestro programa o nuestro algoritmo va a quedar definido por esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nuestros ejercicios, nuestros enunciados van a ser definir una función. Entonces, cuando ustedes lean definir una función, ustedes ya saben que esa función va a tener siempre esta forma, donde ustedes van a tener que ponerle un nombre a la función y ya vamos a ver bastantes ejemplos. Vamos a tener que poner un nombre a la función, el tipo de dato que devuelve y bueno, y los argumentos que recibe, que es esta entrada de la que estaba hablando. Pero bueno, ahora con los ejemplos creo que va a quedar bastante más entendible. Voy a volver en esto en un minuto. Pero bueno, como les decía un poco recién, expresando, acuérdense que había dos conceptos que habíamos dejado para este video. Hace 2 semanas que les había dicho, bueno, que solamente íbamos a ver el tema de herencia y clases abstractas. Y en este video vamos a terminar de ver lo que es encapsulación y polimorfismo. Primero que nada vamos a ver el tema del polimorfismo. Entonces, y lo vamos a ver con este ejemplo que hemos venido trabajando en estos videos, que es el tema de los autos. Bien. Este ejemplo o este diagrama de clases expresado en esta notación UML lo vuelvo a usar como para que se vea mejor gráficamente. Pero bueno, es lo mismo si lo hubiese expresado básicamente usando en la clase. Pero bueno, como el concepto de UML o como UML en realidad no lo vamos a ver, pero sirve como para poder explicar el concepto que quiero explicar ahora de polimorfismo. Como ya hemos dicho bien, el auto podía acelerar, podía frenar, podía desacelerar. Y también, bueno, agrego uno más que es, bueno, calcular la velocidad. Y seguramente otras más, que como puede ser, por ejemplo, calcular el consumo, calcular las revoluciones por minuto del motor, bueno, y por ahí seguramente algunas cosas más, pero solamente centrémonos en estas 4 que son las que me interesan por ahora. Acelerar, frenar, desacelerar y calcular la velocidad. Esas son por ahora para nosotros las 4 únicas funcionalidades que tiene el auto. O las únicas 4 en realidad funcionalidades que vamos a representar que nos interesa para lo que estamos hablando. Entonces, si voy bien ahora al vehículo, bueno, y si, como les había comentado hace 2 semanas atrás en el video anterior, si no recuerdo muy bien lo pueden ir a ver, una bicicleta y un auto tienen ciertas cosas en comunes, como ya hemos visto en el video de la semana pasada, no, de hace 2 semanas también, en el segundo video de la unidad, de que el auto, la bicicleta, el camión, la camioneta, el monopatín tienen ciertas cosas en comunes. Bueno, y esas cosas en comunes podríamos llegar a decir, o las podríamos llegar a abstraer en una superclase que sea, por ejemplo, vehículo, donde yo ponga las cosas en comunes, que realmente podría haber sido marca y modelo también, pero bueno, y en bicicleta podría haber puesto, no sé, la cantidad de cambios, podría haber sido algo propio de la bicicleta, pero bueno, más allá de los pequeños detalles que puede llegar a tener este modelo, que no es perfecto, pero se entiende, la bicicleta y el auto tienen un año
y la bicicleta del auto tienen un color. Entonces, bueno, puedo poner esas propiedades comunes en vehículo. Y después la bicicleta tendrá sus propiedades únicas y el auto tendrá sus propiedades únicas. Perdón. Entonces, como tiene estas propiedades únicas o estas características únicas y estas características en común, también tiene de alguna forma funcionalidades, o se puede expresar la funcionalidad de nuestro caso la bicicleta del auto, que un vehículo tiene una funcionalidad, digamos, específica. Entonces, por ejemplo, una funcionalidad común. Un vehículo, todos los vehículos pueden acelerar y todos los vehículos pueden desacelerar y todos los vehículos pueden frenar y todos los vehículos obviamente se puede calcular una velocidad porque se están moviendo. Entonces eso va a ser común, o esa funcionalidad va a ser común a todos los vehículos del que quiera. Todos van a acelerar, todos van a poder frenar, desacelerar y calcular la velocidad del vehículo que piensen, el que sea. Y después sí, tal vez seguramente el auto, por ejemplo, como les había comentado, puede tener este cálculo, no sé, revoluciones por minuto, cálculo, por ejemplo, del nivel de nafta o diésel o gas o lo que sea, no importa, va a tener ciertas funcionalidades particulares. Pero el vehículo o la bicicleta del auto van a tener estas funcionalidades comunes. Repito, como para ser bastante claro en este sentido. Entonces, estas funcionalidades en común que yo puedo, digamos, poner en vehículo, básicamente esas funcionalidades de alguna forma están en la superclase. Pero se acuerdan que había dicho que, bueno, la funcionalidad es básicamente es decir el qué, no es decir el cómo. El cómo, de alguna forma, imagínense que estamos programando esto en nuestro pseudolenguaje, de alguna forma voy a tener que hacer como para calcular la velocidad del auto, que seguramente va a ser muy distinta a como yo calculo la velocidad de una bicicleta y cómo se calcula. Bueno, será realmente similar cómo se calcula la velocidad, por ejemplo, en una camioneta o en una moto. Pero bueno, por lo cual podría poner acá tal vez una clase en el medio que sea, no sé, vehículo a motor y algo que sea como vehículo sin motor, por ejemplo, no sé. Y bicicleta, monopatín y patines, no sé. Heredarían, de ese vehículo sin motor, y los vehículos que tienen motor, que el cálculo de la velocidad es similar o igual, estarían, digamos, del lado derecho. Pero bueno, sin complicar el modelo, ahora definir el qué, definir el cómo yo calculo o cómo yo freno el auto o cómo yo freno la bicicleta o cómo yo de alguna forma calculo la velocidad del auto y de la bicicleta y cómo acelero y desacelero, son distintos. Y ese cómo lo hago, esa implementación que se llama del método, esa implementación de la función, se va a hacer de forma diferente en la bicicleta y en el auto. ¿Se entiende hasta acá? Pero la funcionalidad sigue siendo la misma de cómo acelerar. Ahora, el cómo lo hago, cómo acelero la bicicleta y cómo acelero el auto va a ser distinto. Y esa forma de hacer distintas las cosas, por más que sean lo mismo, eso es básicamente el polimorfismo. Que para mí yo pueda tomar este vehículo y decir que un vehículo puede acelerar y que la bicicleta lo va a hacer de una forma y el auto lo va a hacer de otra forma, es lo que se llama ese polimorfismo. Y esto, si lo separan, este morfismo este morfismo viene de forma. Y el poli viene esta de pluralidad, de esta forma pluralidad, de esta forma, ¿cómo sería? Pluralizable, bueno, lo que sea. Esta forma distinta de hacer las cosas, o de distintas maneras puedo hacer algo que es la misma funcionalidad para el vehículo, pero que lo hago de forma distinta para la bicicleta y para el auto. Entonces, bien, eso es lo que básicamente es el polimorfismo. Y fíjense que el polimorfismo no existe o no se puede dar si yo no tengo primero esta clase de lo que sería esta superclase y esta herencia.
Entonces no hay forma que tenga polimorfismo si antes yo no tengo una herencia. Entonces, bueno. Por eso de alguna forma, antes de poder explicar polimorfismo, tienen que tener un poco arraigado o incorporado el concepto de herencia, bueno, que hemos ya visto ya hace 2 semanas en el segundo video. Entonces, bien. Y nos falta ver un solo concepto más, que el de encapsulamiento, pero este lo voy a explicar directamente con un ejemplo también, que es más fácil. Entonces, bien, una aclaración. Entonces, bueno, en las funciones que vamos a nosotros hacer, o de alguna manera los enunciados que voy a proponer para que puedan resolver estas funciones, van a tener que usar ciertas, bueno, lo que ya habíamos visto como variables. Si se acuerdan, en la unidad 2 nosotros teníamos que poner al principio, ¿no?, estas constantes y estas variables, pero de alguna forma como que se definían, por ejemplo, en el caso de las variables, como que las definíamos todas en un solo lugar. Por ejemplo, si era el enunciado de, no sé, recibir un arreglo de números y poder calcular el promedio, en la sección de variables iban a poner el arreglo y iban también a poner esa variable auxiliar que usaban, que era para hacer esa sumatoria. Entonces, bueno, en el mismo lugar de variables ponían las dos cosas. Y después tenían que poner ese leer arreglo. Pero bien, pero la entrada realmente del algoritmo era ese arreglo. Ahora en la función como que queda de alguna forma como mejor expresado esa diferencia entre las variables que yo voy a utilizar como entrada y esas variables auxiliares, por así decirlos, que yo en la unidad 2 declarábamos todos juntos. Ahora en la unidad 3 vamos a tener que diferenciarlas, porque es realmente cómo se hace, o sea, no, porque realmente son diferentes. Una cosa son las variables de entrada que yo necesito, o esa entrada de datos que yo necesito, esa información que necesito para poder resolver el problema. Y otra cosa distinta es, bueno, por ahí necesito unas variables auxiliares para poder hacer unos cálculos intermedios, o para poder mostrar más fácil algo, pero que realmente esas variables no me las da el usuario, o no me las da como entrada a este algoritmo que quiere resolver este problema. Entonces ahora vamos a avanzar como un paso más, que es el de poder declarar estas variables auxiliares de una forma, digamos, particular, que no es muy distinto a lo que ya hemos visto, que básicamente es definir el tipo de dato y el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, si necesito esta variable auxiliar suma, por ejemplo, le declaro como un entero suma. Si necesito una variable como la que habíamos visto en uno de los prácticos, que era, por ejemplo, que decía algo como que ninguna de las cadenas tiene que ser, o ninguna cadena superable a la longitud de 4 o algo así, era la cadena que habíamos definido en uno de los prácticos. Lo definimos de esta manera. Si necesito un arreglo auxiliar, por ejemplo, creo que en el práctico de matrices había uno que era, bueno, que de acuerdo a cierta condición en la matriz iba a separar esa matriz en dos arreglos. Bueno, esos dos arreglos ahora serían parte de estas variables, porque no son mi entrada a función, y no eran entrada tampoco en aquel entonces para mi algoritmo. Aclarado esto, acá bueno, ya les había subido muy al principio de la unidad, pero bueno, les había subido esto mismo y un poco más de los tipos, digamos, de variables, de cómo se declara una función, de los parámetros que recibo, y un poco, digamos, un poco más de teoría de lo que sería la parte de funciones, que básicamente no voy a repasar o leer acá, sino que bueno, lo pueden, o lo deben, en realidad no lo pueden, lo deben leer para lo que sería la teoría de
de lo que sería el parcial o el recuperatorio global. Entonces, dicho esto, yo podría, por ejemplo, ahora en un enunciado del trabajo práctico, poder decir algo como esto. El enunciado podría llegar a decir, realizar una función que sume dos números. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo que se llama definir la firma de la función, que básicamente es el cuerpo, o sea, perdón, no el cuerpo, sino como de una forma la plantilla de la función, que primero es pensar un nombre que tenga sentido. O sea, si usted le pone acá el nombre de la función hola, no tiene mucho sentido. Tiene sentido que le ponga sumar. Si quieren sumar dos números, no sé, pero algo que tenga sentido con lo que el enunciado me está pidiendo. Entonces, si me pide sumar, tiene sentido que le llame sumar. Entonces ponen el nombre de la función. Pues tiene que pensar qué es lo que devuelve. El enunciado no me especificaba, pero bueno, lo vamos a especificar así más claro. Realizar una función que sume dos números, entonces bueno, la suma de dos números enteros siempre me dará un número entero. Entonces sé que va a devolver un entero. Sé que si esta suma recibe como entrada, o esta función sumar recibe como entrada dos parámetros, dos argumentos de tipo entero, va a devolver sí o sí un entero, no hay forma. Entonces declaro los tipos de, básicamente, los argumentos de la entrada de mi función. En este primer caso declaro esta variable auxiliar suma, lo sumo y lo devuelvo. Otra forma de hacer exactamente lo mismo es, bueno, es directamente devolver básicamente esa suma. En este caso, que es una función realmente muy simple. Entonces, cosas importantes, el nombre de la función. Cosas importantes, los parámetros van entre paréntesis. Cosa importante, siempre pongo el tipo de dato del argumento que estoy recibiendo. Otra cosa importante, por ejemplo, en este caso, si yo pongo acá este entero, suma y hago esto está mal porque yo nunca en el enunciado dije que recibía tres argumentos, solamente recibe dos, y esto es lo mismo que en la unidad 2, cuando yo les decía, bueno, si ustedes, el enunciado decía, no sé, que reciben o que tienen que leer dos arreglos, y bueno, ustedes ponían leer arreglo 1 y leer arreglo 2. Lo ponían leer suma, leer, no sé, contador, leer lo que ustedes quieran. Sino que tienen que seguir las reglas como venían haciendo en la unidad 2, en la unidad 3. Si yo les digo que la función recibe dos argumentos, o recibe dos números, recibe dos arreglos, recibe una matriz, recibe un solo número, recibe una cadena, recibe, no sé, 10 cadenas, tienen que poner exactamente eso en los argumentos de la función. No inventen más parámetros porque están mal, porque no es lo que está pidiendo el enunciado. Entonces, si recibe dos argumentos, son dos argumentos y nada más. Y devuelve el resultado. Cosas importantes, además de recibir solamente los argumentos que el enunciado pide, solamente devolver lo que el enunciado también pide. Si digo devolver suma. Si digo, no sé, devolver una cadena, será devolver esa cadena. Pero bueno, no puedo devolver, por ejemplo, no sé, múltiples cosas. Si me pinta acá, devolver suma y devolver, no sé, el número 1 por alguna razón extraña, quiero devolver varias cosas, esto tampoco es válido. ¿Por qué? Porque un algoritmo tiene una entrada, un proceso y una salida. Entonces, mi función tiene que tener una entrada, un proceso, pero también una salida. Y acá tiene tres. Entonces, bueno, fíjense que siempre el concepto básico de algoritmo es entrada, proceso y salida, y siempre es lo mismo. Fue lo mismo en la unidad 2 y sigue siendo lo mismo en la unidad 3, solamente con distintas sintaxis. Una más, ahora un paso más cerca a lo que es un lenguaje de programación común o normal, por así decirlo. Otro ejemplo, realizar una función que sume todos los elementos de un arreglo. Fíjense que lo único que cambia es
que ahora tengo que ponerle un nombre, tengo que decir que lo que devuelve, si estoy sumando números, claramente lo único que va a volver es un entero. Fíjense que solamente recibo como entrada ese arreglo. Y todo esto, fíjense que sigue siendo exactamente lo mismo. Este para, ya lo hemos visto 10.000 veces en la unidad 2. Y esto no cambia, sigue siendo igual. Entonces realmente lo que cambia es cómo yo especifico la entrada de mi algoritmo y cómo especifico la salida realmente. Otro ejemplo, que esto más cercano ya al último práctico de la unidad 7, práctico 7, perdón, de la unidad 2. Por ejemplo, realizar una función que multiplique todos los números enteros de una diagonal, de una matriz de 3×3, de 3×3 por 4. Entonces tengo que multiplicar todos los elementos de la diagonal por 4. Se puede resolver de dos formas. Una forma es esta, que creo que este ejercicio estaba en uno de los prácticos, no recuerdo, pero bueno. Una de las formas es esta, ir preguntando, o sea, recorrer toda la matriz con los dos para, e ir preguntando si mi índice i es igual al j, por lo cual quiere decir que estoy en la diagonal. Y otra forma más sencilla de resolverlo, básicamente los elementos de la diagonal son los que están en el mismo índice, el índice i y el índice j. Entonces, realmente no me hace falta recorrer toda la matriz. Solamente me hace falta recorrer los elementos que están el índice realmente. Porque si es igual, este índice sub i va a ser el mismo. Pero bueno, si no entienden mucho la diferencia, bueno, quédense siempre con este. De siempre recorrer toda la matriz. Por filas y por columnas. Y bueno, le van a tener que agregar este sí. Pero bueno, si quieren hacer un poco más de claridad y bueno, y entender un poco mejor, bueno, ya sé que el i y el j van a ser iguales, entonces bueno, no me hace falta recorrer toda la matriz, realmente. Recorro solamente el índice. Este caso es bastante similar, bastante igual. No, bastante similar, realmente no es para nada similar. No, en este caso que se recibe dos números enteros, dos arreglos de enteros, y devuelve la suma de esos arreglos, un nuevo arreglo, solo si los sumandos son pares. Bueno, entonces fíjense que devuelve la suma de esos arreglos. Fíjense que en realidad lo que devuelve es un arreglo. Entonces bueno, devuelve ese arreglo, recibe dos arreglos y devuelve un solo arreglo, donde va a ser básicamente la suma de los elementos cuando estos son pares. Fíjense que acá declaro estas variables auxiliares. Estas variables auxiliares realmente podría no haber hecho falta, porque podría haber hecho algo así y haber hecho acá algo así y sería exactamente lo mismo. Pero bueno, una cuestión de claridad del algoritmo y para que ustedes vean también que pueden declarar variables auxiliares donde realmente prefieran. Y por ahí esto es más claro, digamos. Si voy a hacer operaciones sobre estos dos elementos, bueno, por ahí declaro dos variables y listo. Esto hubiera sido lo mismo si lo hubieran declarado acá también sin problema. Pero bueno, obviamente no le puedo asignar nada porque recién acá estoy recorriendo los arreglos. Pero bueno, como varias maneras de hacer lo mismo, como les decía o como les digo. No hay una sola manera correcta de hacer las cosas, hay más de una manera. Igual que en el caso de la dimensión, por ahí si ponen directamente esto, está bien. Entonces bueno, de alguna manera como para que vean otro ejemplo, bueno, con una condición, y esto ya lo habían visto miles de veces, que dentro de un para pueden poner todas las condiciones, otro para, otras condiciones, otro para, lo que quieran. Bien. ¿Para qué me sirve este concepto de funciones? ¿O por qué yo directamente no puedo hacer como hacemos en la unidad 2 de tener, por ejemplo, todas las variables declaradas arriba o todas las variables declaradas en un lugar y poder tener todo el proceso que sigue el algoritmo directamente escrito paso por paso y bueno, y ser todos felices?
sin aprender nada nuevo. Tiene un par de desventajas o un par de cosas que no puedo hacer si lo hago de esa forma. El concepto de función nació por esta manera de fíjense, de tener, como les decía, si yo defino como un nombre particular para la función y que recibe estos parámetros y tengo un proceso, fíjense que yo podría crear funciones realmente para muchas cosas, y mientras que yo les pase los argumentos que la función espera, yo ya sé lo que la función me devuelve y realmente no me importa cómo la función está implementada o cómo la función hace ese proceso. A ver si me explico. Cuando estábamos viendo el auto, que estábamos viendo estas funcionalidades que tenía el auto, decíamos que, bueno, lo que me importa son las funcionalidades del auto, que acelera, que desacelera. En ese momento que no me importa el cómo. Bueno, ese concepto o esa idea de poder decir, bueno, tener una función que representa esa funcionalidad, que yo sé qué es lo que hace, pero que no me importa cómo lo hace, porque yo sé que, por ejemplo, en el caso del auto, o más rápidamente el auto, yo sé que si yo le digo al auto, acelera, no sé, le paso 100 acá, bueno, va a acelerar 100 kilómetros más. Y realmente no me importa el auto cómo lo hace. Por ejemplo, cuando haces un auto que tiene velocidad crucero, bueno, depende del auto obviamente, pero bueno, generalmente más o menos todos son iguales, creo. Tienen comandos para ir subiendo la velocidad, en casos particulares de algunos conozco, cada 5 km por hora. Y ustedes van subiendo la velocidad, o bueno, primero ponen velocidad crucero a la velocidad que están yendo y pueden ir subiendo la velocidad con este comando del más. Se van sumando 5 km más. Entonces, y van a 100 km por hora a velocidad crucero, apretan una vez el más, lo que le dicen al auto es, o a la computadora del auto es, bueno, ahora tenés que ir a 105 km por hora. Y el auto va a acelerar hasta 105 km por hora. Que no le importa cómo lo hace, pero el auto va a acelerar 5 km más. Y si le ponen 5 km más, va a volver a acelerar y así. Entonces realmente no importa cómo lo hace. Ustedes ya saben que si la entrada para esta funcionalidad de velocidad crucero recibe un 105, el auto va a acelerar a 105 km por hora. Y sin importarles cómo lo hace. Que claramente es lo que pasa cada vez que uno sube un auto. Yo emprendo el auto, no me importa cómo lo hace. Lo que quiero es que el auto encienda y yo quiero salir, quiero poner primera, salir, lo que sea. Que no me importa cómo lo hace. Yo quiero que me traslade de un lugar a otro. Eso es la funcionalidad que me interesa del auto. Entonces, esa funcionalidad que me interesa del auto son las... el concepto de función tiene eso implícito o explícito en realidad. Dada una entrada, me va a devolver una salida. Y a menos que yo implemente esa función, como puede ser en el caso de este particular, de multiplicar la diagonal, realmente no me importa cómo lo hace. Y un ejemplo muy sencillo, que no se los voy a pedir lo que sería en la práctica o en los trabajos prácticos, ni siquiera en el parcial, pero que sí lo van a tener que hacer en el trabajo final, es este concepto de poder crear funciones y después poder llamar estas funciones que crean. Por ejemplo, un caso, digamos, sencillo que seguramente ya los tienen súper cansados. ¿Por qué les recalqué miles de veces, o no miles de veces, se lo voy a seguir haciendo, pero bueno, estos problemas o estos enunciados que yo les doy, que digo, bueno, si un número es par, si un número es impar, si un número es par, si un número es impar. Eso que tuvieron que escribir ya como 10 veces distintas, que lo escribieron en, no sé, en los parciales, en el recuperatorio, en los trabajos prácticos y lo van a seguir escribiendo. Eso, si ustedes ponen a pensar, primero es repetitivo y siempre es lo mismo. Porque yo, para saber si un número es par, lo único que tengo que saber es el número, realmente. Entonces fíjense qué fácil que hubiese sido, bueno, viéndolo ahora con el tiempo, qué fácil que hubiese sido si yo le hubieses dicho desde la unidad 1, la unidad 2, no me acuerdo, cuando empezamos a ver esto de par, creo, la unidad 2, al principio de la unidad 2, mire, no se hagan problema por el cálculo del módulo. Directamente llamen a algo que sea par y eso les va a solucionar todo el problema.
y ese llamen a algo que es par puede ser expresado básicamente como de esta forma. Fíjense. Y esto tiene como varias ventajas. Primero, si ustedes comparan este código en pseudolenguaje con este código en pseudolenguaje, fíjense que para una persona que no tiene incorporado muy bien el concepto del módulo, no va a saber lo que esto significa. O por qué está usando el módulo 2. Fíjense que es como un poco difícil de leer si no tiene incorporado ese conocimiento. Pero si ahora yo, no sé, si van a su mamá o a su papá que no tengan, si tienen conocimiento en informática, bueno, estamos fritos, pero bueno, si no tienen conocimiento en informática, si van a su mamá o a su papá y le dicen que lea esta línea, yo creo que en el 90% de los casos van a saber lo que significa. Si uno lee, si es par N1 y es par N2, entonces hacer algo. Esto como que esta definición de funciones me ayuda a claramente poder, ¿cómo se llama? Que se lea mejor el código, que se interprete mejor, y además me ayuda a reutilizar, a no repetir código, a no repetir básicamente sintaxis en pseudolenguaje en nuestro caso, pero bueno, lenguaje Python en el trabajo final. Y listo, y ya me olvido directamente, lo que es el módulo y con qué lo tengo que comparar, pero me olvido. Lo escribo una sola vez, escribo spar, creo esta función y me olvido. Un caso muy sencillo, pero bueno, en el caso este de sumar, bueno, listo, ya está. Me olvido cómo se suman dos números, bueno, por ahí es más fácil hacerlo con el símbolo de suma, pero bueno. Pero ya está, me olvido cómo se suma, me olvido cómo se calcula el par y demás. Y vuelvo a repetir, digamos, como para ser más claro. Esto es algo que lo van a necesitar incorporar en lo que sería el trabajo final, para Python. Pero, si en el trabajo práctico ustedes me llegan a escribir spar, sin definir la función spar, va a estar mal. Entonces, en los trabajos prácticos y en los parciales, o me escriben el módulo 2, y para los que sean más audaces, por así decirlo, definen esta función spar y para mí me va a dar exactamente lo mismo. Pero no pueden escribir esta función spar así como de la nada, porque es como, esta función no es magia, o sea, no es que pueden escribir spar en cualquier lenguaje y en cualquier forma y la función mágicamente va a funcionar, por lo menos en este pseudo lenguaje. La única función que, por ejemplo, son mágicas son las que yo les he dado. La función esta longitud es mágica, esta función agregar es magia, ustedes ya saben lo que hacen. Entonces, esta funcionalidad de la que hablamos, que ustedes ya saben qué es lo que hace el agregar, pero realmente no saben cómo lo hace. Ustedes ya saben qué es lo que hace longitud, que le vuelve esta longitud a la cantidad de elementos de un arreglo, pero no saben cómo lo hace. Bueno, esa es la idea, digamos, de la función, que me pueda encapsular o de alguna forma ocultar ese comportamiento que tiene, para yo poder, digamos, de alguna forma poder reutilizarlo, poder aprovechar el uso, digamos, de que sea como más fácil de leer, eh, que realmente no sé la palabra, digamos, o no hay una palabra en castellano por ahí que lo resuma bien. En inglés sí la hay, que se llama readability. Redes de leer y ability, o sea, cada vez que se conjuga con el ability, es como ese, o sea, ese mejoramiento de la lectura, digamos, sería ese readability. Pero bueno, básicamente un poco es esa la forma de encapsular. Entonces, bueno, encapsulo esta lógica, es como que la atrapo, de alguna manera tomo esta lógica que es, o este algoritmo que me resuelve el problema de calcular el módulo 2 de un número para poder definir qué es par. Entonces, bueno, tomo esa lógica que me sirve para eso y la encapsulo adentro de una función, la pongo adentro de una función para yo después poder hacer uso, digamos, de esta función. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver el concepto de encapsulamiento, que un poco la palabra nos guía a eso, ¿no? De que encapsula esa lógica para poder no ser reutilizable, para poder yo utilizarla en varios lugares y no tener que
todo el tiempo estar calculando o estar pensando, ¿cómo era el cálculo del paro? ¿Cómo era el cálculo del imparo? Entonces, bueno. Y lo último que vamos a ver hoy, que sí, el video iba a ser un poco más largo que de costumbre, creo yo. Pero bueno, es ya lo último que vamos a ver, que va un poco atado a atado de alguna forma, digamos, bueno, ¿cuál es el punto común ahora entre una función y una clase? ¿Cómo juntamos estos dos últimos conceptos que hemos visto, que es cómo se define una clase y cómo se define una función? Además del hecho, bueno, de un poco haberles mostrado que una clase tiene estas funcionalidades, además de estas características, pero bueno, nosotros no vamos a definir estas funcionalidades en la clase, que lo podríamos hacer realmente, pero bueno, no lo vamos a hacer. Pero bueno, ustedes ya saben. Entonces, ¿para qué o cómo podría llegar a usar este concepto, digamos, de clase junto con funciones? O de qué manera, por ejemplo, o de qué manera en realidad lo vamos a usar nosotros. Ya habíamos visto cómo se declara una propiedad dentro de una clase. O en realidad, cuando se declara un objeto usando una clase. En realidad, lo que está diciendo acá. Por ejemplo, auto. Nosotros el ejemplo que hemos visto, creo que no tengo algo acá, pero bueno, era junto con el motor que teníamos en la clase auto, que tampoco lo tengo acá, que era la clase auto que tenía un motor. Entonces, en realidad parece que voy a poner mejor con el motor, porque era el ejemplo que ustedes tenían en la presentación anterior, que tenía el ejemplo de motor. Entonces, por ejemplo, en la clase auto teníamos en la clase auto teníamos esto como un motor. Entonces, yo podría en realidad, además de, como ya habíamos visto, que en las clases podíamos definir tipos de datos de lo que sería simple, compuestos, que era, bueno, entero, booleano. También habíamos dicho, bueno, pero también una clase puede tener tipos de datos que sean arreglos, matrices. Habíamos dicho, bueno, pero también puede tener otros tipos de datos, como sean clases que yo defina. Entonces, bueno, como ya vimos en la resolución del trabajo práctico número 8, que esta clase de reparación tenía una propiedad que era electrodoméstico, cliente, empleado, bueno, y demás, forma de pago, qué sé yo. Entonces, bueno, ¿de qué me sirve? O bueno, más allá de qué me sirve como es para representar mi problema, para poder solucionarlo, como yo puedo ahora usar un objeto de esta clase como para yo poder hacer operaciones o poder resolver un problema en una función de acuerdo a una entrada. Entonces, la forma de poder básicamente hacer uso de estas propiedades dentro de una clase en mi función, que esto es lo que sí que no hemos visto, es con una sintaxis particular que básicamente va a ser con el uso del punto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ahora lo vamos a ver mucho mejor en un ejemplo. En realidad no me acuerdo no me acuerdo de la propiedad, pero bueno. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, las revoluciones que tiene un motor, ¿cómo hago para especificarlo? ¿O cómo hago yo en esta sintaxis que propone la materia? Bueno, básicamente usando el punto. Entonces esto quiere decir que esta variable que es motor, yo puedo acceder o puedo obtener las revoluciones y yo puedo hacer cosas con eso. Entonces, por ejemplo, podría guardar una nueva variable que sea revoluciones. Podría preguntar si motor.revoluciones es mayor a 3000, hacer algo. Por ejemplo, bueno, si es mayor a, por ejemplo, a 6000 revoluciones,
si si estuviésemos programando, si estuviésemos escribiendo el algoritmo que controla, por ejemplo, las revoluciones del motor del auto, si son más de 6.000 revoluciones, debería mínimamente hacer alguna alerta, algún tipo de alerta. En el auto que tenía anterior, me acuerdo que lo fui a vender y el día hace unos meses. Y, y estamos hablando justamente de las revoluciones y lo estaba acelerando y me preguntó en un momento, ¿has visto cuando lo has pasado alguna vez de, no sé, 5.000 revoluciones? Le digo, no, nunca. Y me dice, bueno, sí, mira, se te prende una alarma. Y lo aceleró, no sé, como hasta 6.000 revoluciones. Y toda la consola, digamos, del auto se puso roja, así, completamente roja. Entonces, bueno, de alguna manera, por ejemplo, si estuviésemos programando lo que sería la computadora del auto, por ejemplo, podríamos tener algo como esto. Bueno, si las revoluciones del motor pasan cierto rango, por ejemplo 6.000 revoluciones o 5.000 revoluciones, que ya empieza a ser peligroso para la vida del motor básicamente, bueno, hacer algo. Puede ser, por ejemplo, mostrar eso, sí, todo rojo, alguna fórmula de alarma, mostrar un cartel, eh, no sé, o dejar de acelerar, por ejemplo, puede ser otra medida preventiva. Bueno, hacer algo como para avisarle al usuario, igual en este caso al piloto, lo que sea, o al conductor más que piloto, eh, que algo está pasando con la vida del auto, ¿no? Entonces, bueno, si yo quisiese hacer algo particular, debería poder hacer algo así. Claramente no vamos a programar la computadora a bordo de un auto, pero se podría llegar a usar para eso. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo de esto? Bueno, por ejemplo, esto puede ser un enunciado de trabajo práctico y un enunciado de parcial o de final o de recuperatorio global. Realizar una función que reciba como parámetro un arreglo de autos. Claramente voy a hacer algo como un arreglo de objetos auto. Claramente lo hago así como para que quede bien claro que son objetos de auto. A ver, nunca va a estar el enunciado descolgado. Nunca le voy a decir, bueno, realizo una función que reciba como parámetro un arreglo de, qué sé yo, objeto naves espaciales. Y nunca les haya dado la oportunidad de definir esas naves espaciales. Como ya hemos venido trabajando el ejemplo del auto ya los videos anteriores y acá, puedo tranquilamente decirles que vamos a recibir un arreglo de objetos autos y ustedes ya saben de qué me estoy refiriendo, que claramente es el auto que está definido acá. Entonces, bueno, realizar una función que reciba como parámetro un arreglo de objetos auto y me devuelva un arreglo de auto o de autos, pero que contenga solo los de marca Ford. Entonces, bueno, el enunciado siempre me va a decir, como siempre, ¿no? Siempre me va a decir la entrada y la salida. Entonces, si me dice que tengo que volver un arreglo de autos, listo, devuelvo un arreglo de autos. Bueno, claramente no va a ser multiplicar diagonal acá. Tendría que ser, por ejemplo, no sé, filtrar for. Y bueno, voy a recibir un arreglo de autos y voy a devolver un arreglo de autos. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, para obtener la longitud de ese arreglo, porque la voy a necesitar para el para, puedo declarar o debería declarar este arreglo auxiliar de autos Ford que me va claramente guardar todos los autos que sean de marca Ford. Y después lo mismo de siempre, recorro para cuando quiera recorrer un arreglo tengo que definir los para. Voy obteniendo cada uno de los autos de la misma forma que obtengo cada elemento del arreglo. Como habíamos visto en la unidad 2 se mantiene, o sea, si yo hago autos sub i, claramente me va a volver un auto. Si fuese un arreglo entero, se me arreglo entero. Si fuese un arreglo de bicicleta, me va a volver una bicicleta. Entonces, bueno, me va a volver un auto. Y ahora hago, ok, si este auto punto marca es igual a la marca, que podría ser en realidad, va a ser marca, acá podría decir que es Ford, para que sea más explícito.
si la marca es igual a Ford, listo. Entonces ese auto me lo quedo en este arreglo de auto Ford. Y si no, bueno, y si no, no me importa. O sea, si no, nada. Entonces, bueno, una vez que este para termine, lo que va a hacer me va a devolver ese arreglo de autos Ford, en definitiva. No mucho más que decir, la verdad. Esto es claramente, esto es lo último ya que vamos a ver, esta sintaxis de cómo poder acceder a las propiedades. Y esto puede ser como por ejemplo, puede escalar más. En el sentido, puede ser más específico también. A ver si me ocurre algo. Entonces, podría ser, por ejemplo, otro ejemplo para realizar una función que reciba como parámetro lo mismo, un arreglo de objetos auto y me devuelve un arreglo de, por ejemplo, motor, pero que contenga solo los motores que tienen más. Vamos a ver si acá tenía el motor. Acá no tenía el motor. Así tengo el motor. Más. Que tienen más de, qué sé yo, 12 cilindros. No sé mucho de autos, así que no tengo ni idea si esto tiene sentido, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Yo le voy a pasar un arreglo de autos y esto me tiene que devolver un arreglo de motores. Entonces, listo. Te agarro el motor, acá será motor, acá será motor, acá devolverá motores. La dimensión sigue siendo la misma, tengo que recorrer todos los autos, así que esto queda igual. La cadena es, voy a llamar cilindros, que para nuestro caso era 12. Entonces, bueno, listo. Tengo los 12, sí. Bueno, no es una cadena claramente. Entonces, bueno, tengo mis 12 cilindros. Tengo mi arreglo de motores, que es donde voy a guardar todos los motores. Tengo esta dimensión que me va a servir para recorrer todos los autos. Entonces, bueno, el para queda igual. Obtengo cada uno de los autos. Y ahora lo que tengo que hacer es obtener, preguntar básicamente por los motores. Entonces, si acá tengo el auto, si pongo punto, yo cuando pongo punto puedo usar todas las características del auto. Si me voy al diagrama, bueno, no me va a servir mucho este diagrama en particular, pero bueno, el auto tiene un motor, entonces recuerden que, si lo anoté por acá, no realmente, pero bueno, yo tenía algo como, voy a poner por acá. Tenía una clase auto que tenía un motor y bueno, y un montón de cosas más que este ejemplo particular no nos interesa. Entonces, cuando yo pongo punto puedo acceder a todas las características de ese auto. Entonces, bueno, una de ellas es motor. Entonces, bueno, puedo poner motor. Pero no me está preguntando los motores, me está preguntando los cilindros. Entonces, bueno, esto puede ser básicamente escalar o llegar al nivel de profundidad que quiera. Entonces, sé que acá tengo cilindros. Y bueno, y otras propiedades más, características más que no vienen al caso del problema. Pero bueno, entonces puedo hacer que ya llega el motor, pero bueno, lo que tengo que llegar es los cilindros. Entonces, bueno, esto es un motor. Entonces puedo hacer lo mismo. Punto cilindros. Esto tiene que ser igual a
Bueno, por una cuestión de espacio voy a escribir el 12, claramente, porque... porque si no, no me va a entrar lo que quiero. No, esto debería ser por aquí. Más o menos. Más o menos. Entonces, esto tendrá que venir como por acá. Motores. Entonces, bueno, de alguna forma lo que estoy agregando acá son, son motores, que son lo que quiero. Entonces, si el cilindro, bueno, que dice más, perdón. Entonces, bueno, si son mayores a 12, me quedo con los motores. Esto debería ser filtrar motor. Entonces, bueno, algo así. Entonces, fíjense que ese punto me sirve para poder navegar por las características y las propiedades de ese objeto que estoy recibiendo. Que en mi caso particular son este arreglo de autos. Y más particularmente es este auto y este motor. Bueno, les sigo dejando acá los links como para que sigan incorporando el concepto de Python. La semana que viene les voy a estar subiendo el video sobre funciones en Python y lo que sería el trabajo práctico número 9 sobre funciones, y probablemente tengamos un trabajo práctico número 10, que es donde vamos a tener esta combinación. Yo creo que el trabajo práctico número 9 va a tener más que nada lo que sería esta parte de acá. O sea, estos ejemplos que tienen acá, algo así va a ser el trabajo práctico número 9. Y bueno, nada, dudas, consultas, como siempre, tenés preguntas. De vuelta, si la plataforma por alguna razón, el día que venza el práctico o lo que sea, no pueden subir el práctico, me lo mandan al mail sin problema. Pero bueno, prefiero que lo suban a la plataforma si lo pueden hacer y corroboren que se haya subido correctamente, eso sí. Y bueno, y también tengan en cuenta que todo esto va a estar en la carpeta de Drive. Entonces, mi recomendación es que nada, se vayan bajando la carpeta de Drive cada tanto, o no que se vayan bajando, perdón, que tengan el link de la carpeta de Drive, que es el que ustedes tienen si ustedes se van a la página principal del IES. Esto me parece que sí está funcionando. Entonces, este link lo tienen acá. Entonces, bueno, pueden entrar ahí y poder ver todo lo último que he estado subiendo. Por si alguna vez la plataforma se cae o lo que sea, pueden seguir accediendo. Y bueno, este es el último video con la teoría. Así que bueno, estamos viéndonos en el próximo, o yo por lo menos hablándoles en el próximo sobre funciones en Python.